Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Monse Parejo, psicóloga, y hoy me gustaría presentaros el tema de cómo nos hablamos. ¿Repercute la forma que tenemos de hablarnos con nosotros mismos en nuestra vida? Bueno, pues ese será el tema que me ocupe en esta presentación. Cuando estamos solos o despiertos, no dejamos de hablarnos a nosotros mismos. En realidad es la forma más usual que tenemos de pensar. No podemos no pensar. Diríamos que nuestra mente es una gran fábrica de pensamiento y nunca para. Continuamente de forma interna nos decimos, ¿vale? De manera interna, si a nosotros mismos muchas veces podemos vernos es tengo que terminar este trabajo porque creo que si no lo termino voy a tener un problema, o por ejemplo tengo que llevar el coche en esta semana a la ITV, o qué fue lo que me dijo mi hijo que no lo recuerdo. Todo eso diríamos que es lo que nos estamos manifestando a nosotros mismos. Ese diálogo interno ejerce una gran influencia en nuestra vida. Puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y el sufrimiento, entre la acción y la parálisis. El objetivo de este encuentro, de esta presentación, es la de darnos cuenta de cómo ese lenguaje interior puede repercutir en nuestra autoestima y en nuestra resiliencia. Fijaros, en nuestra forma de valorarnos y en la forma en la que podamos afrontar la adversidad. Pero si es tan importante, ¿cómo podemos ser conscientes de cómo nos hablamos? Eso es lo que vamos a ver durante esta presentación. Es muy importante tener en cuenta cómo ese diálogo con uno mismo, que solemos tener día tras día, sin saberlo, va a mediar entre nuestra realidad, nuestras emociones y nuestra conducta. La realidad puede ser la misma, pero dependiendo de lo que nos digamos a nosotros mismos, las emociones que vamos a sentir y la reacción que vayamos a tener pueden ser muy diferentes. Por eso es muy importante que seamos conscientes de ese diálogo interior. La forma que tenemos de hablarnos tiene que ver, por un lado, con nuestros genes. Cada uno de nosotros tiene su personalidad. Y por otro lado, por lo que hemos aprendido del ambiente. Por lo cual diríamos que partimos de modelos de aprendizaje. Como bien dice el profesor Vygotsky, él decía que aprendemos a hablar a través de nuestra relación, de la relación que mantenemos fundamentalmente con los adultos y con nuestro grupo de iguales. El lenguaje interior, en una primera instancia, va a surgir de fuera adentro. Primero aprendemos a hablar con los demás, es decir, el niño empieza a pronunciar su nombre, a llamar las cosas a aprender cómo se llaman las cosas, ¿no? Después de eso, a los 3, 4, 5 años, los niños empiezan a hablar con ellos mismos, pero lo hacen en voz alta. Y esto todo lo hacen a través del juego. ¿Quién no ha visto a los niños cuando juegan con sus muñecos, con sus cochecitos, cómo se inventan los diálogos y viven sus películas? Pero todo lo hacen en voz alta. Después, a partir de ahí surge lo que llamamos el diálogo subvocal, que no es oral, que es el que hacemos con el pensamiento que mantenemos con nosotros mismos. Y como hemos visto y hemos dicho que este pensamiento surge o este aprendizaje surge de fuera adentro, es fundamental tener en cuenta los modelos lingüísticos que hayamos tenido. Si nos rodeamos de gente que suelen hablarse mal, con gritos, insultos, cómo se tratan, ¿vale? Y este fuera nuestro modelo, nosotros, nuestro diálogo interno nos trataríamos mal. En cambio, en un ambiente más apacible, aprenderemos a tener un diálogo interno más misericordioso con nosotros mismos. Fijaros, vamos a ver por un lado, como he dicho, cómo este lenguaje interno puede repercutir en nuestra autoestima. La pregunta sería, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Eres duro contigo? ¿Qué tipo de cosas te dices? ¿Qué piensas de ti? Nuestro diálogo interno influye de manera directa en nuestra autoestima, ya que nosotros nos vemos a través de lo que pensamos que somos y de la imagen que creemos que proyectamos en los demás. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que decimos cuando hay niños pequeños delante, porque la forma que usamos para hablar sobre los demás o sobre nosotros mismos, los niños lo van a interiorizar y ese lenguaje interno los va a acompañar durante toda su vida. Todas las personas tenemos un diálogo interno, pero no todas lo tenemos de la misma forma y ni con el mismo grado. Hay personas que usan más el lenguaje, dentro de esa forma de hablarse usan más el lenguaje. Diríamos que ese lenguaje está absolutamente presente y constante en sus vidas. Y hay otras personas que piensan más, por ejemplo, en imágenes. Y entonces ese diálogo interior existe, pero estaría más reducido. Los que pensamos en el lenguaje, incluida yo,
tenemos la posibilidad de ser consciente de ello para así poder modificar ese diálogo interior. Esa vocecita interior es la responsable de que tengamos una buena o una mala salud mental. Qué difícil nos resulta ser benevolentes con nosotros mismos, perdonarnos, aceptarnos, tratarnos con ternura, amarnos. Y qué distinta sería la vida si supiéramos hablarnos con respeto. Si en lugar de condenarnos, nos aceptáramos tal y como fuéramos, tal y como somos. Todos podemos mejorar, por supuesto que sí. Esto no implica que tengamos que aceptar y decir soy así y punto. No, puedo mejorar en cosas en la cual va a requerir un trabajo y habrá otras cosas que no podré mejorar porque son como son. Pero ninguna de estas cosas supondría que lo viviéramos como una tragedia. Como he dicho también, el lenguaje interior puede repercutir en nuestra resiliencia. Con las palabras podemos aumentar nuestra resiliencia, organizar nuestra conducta y combatir el miedo o, todo lo contrario, vivirlo. Las circunstancias que nos rodean son muy importantes, pero cómo nos contamos a nosotros mismos la película va a ser determinante. Este lenguaje tiene mucha relevancia porque lo que nos decimos a nosotros mismos, nos guste o no, va a ejercer una influencia en nuestra conducta. Debemos tener claro que lo que nos pasa, ¿sí?, no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que nos afecta para así poder organizar nuestro tiempo y la forma de reaccionar ante lo que nos ocurre. Como diría ese aforismo tan interesante que dice, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, lo que haces y lo que dices con lo que te está pasando. Siempre una buena actitud es lo más recomendable para que nos vaya mejor en la vida. Ahora vendría la pregunta del millón. ¿Cómo ser consciente de cómo nos hablamos? Pasa, desgraciadamente, este lenguaje interior pasa muchas veces desapercibido en la vida de muchísimas personas. Para poderlo ser consciente, lo primero que debemos de hacer es pararnos y ser conscientes de qué nos decimos y sobre todo de que existe este diálogo interno. Hay palabras que nos servirían como señales, es decir, para darnos cuenta de que se nos puede encender esta luz roja. Por ejemplo, hay palabras absolutas como el siempre, el nunca, el todo, ¿no? Son palabras absolutas, ¿no? Y además demasiada tremendista, ¿no? Exageradas, son muy exageradas. Siempre me pasa todo lo malo a mí, o nunca me van a pasar cosas buenas, o a todo el mundo le caigo mal. Fijaros, si utilizáramos estas palabras, como digo, tan absoluta, tan exagerada, se nos debería de encender esa luz roja, porque a lo mejor nos va a llevar a darnos cuenta de que estamos teniendo un pensamiento irracional o tóxico. Como ven, es muy importante cuidar las palabras que decidimos utilizar para contar nuestra historia. Si nos parásemos y fuésemos honestos, ¿vale?, con nosotros, quizás no seríamos capaces de hablarle a los demás como nos hablamos a nosotros mismos. A veces bromeo diciendo que si alguien nos hablara de cómo nos hablamos a nosotros mismos, tendríamos que pedir una orden de alejamiento. Pero fuera de la broma, si somos capaces de pensar en lo irracional de lo que estamos pensando, podremos cambiar ese discurso. Si cada vez que decimos todo el mundo me odia o todo el mundo nadie me quiere, inmediatamente nos daríamos cuenta de que no, que mujer, que no es así, que todo el mundo tampoco, habrá gente que sí, ¿vale? Entonces podríamos bajar esa intensidad y así poco a poco iríamos cambiando ese diálogo interior. Y de esta forma conseguiríamos evitar las crisis de ansiedad, de pánico y trastornos de depresión. Esta vocecita muchas personas la tenemos constante, ¿vale? Si esta vocecita nos anima, nos apoya, maravilloso, pero si no, cuidado. Libros que nos pueden ayudar a profundizar más sobre este tema. Por ejemplo, tenemos el libro de Luis Rojas Marco, que nos habla, que se titula Somos lo que nos hablamos, que nos invita a ver cómo nuestro pensamiento guía nuestras emociones y nuestras conductas. O para mí, el buque insignia, que sería Usted puede ser feliz, del Albert Ellis. O, por ejemplo, el libro de Oscar Villarroya, Somos lo que nos contamos. Los humanos somos una especie narrativa que necesita contarse a sí mismo las cosas, lo que ocurre a su alrededor. En definitiva, tenemos que saber que somos cada uno de nosotros los directores de nuestra película. Agarremos la cámara con determinación
y controlemos qué observamos y cómo lo contamos. Nuestra salud mental y física nos lo agradecerá. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que nos vaya bastante mejor. Gracias.